presidente. Señor consejero, buenos días. Bueno, hoy nuestro grupo quiere interpelarle sobre un tema que consideramos importante, que es el tema de la competitividad en el sector turístico. La competitividad implica que hay que ser competentes y sobre esto va a ir un poco el tema. Usted sabe que la Unión Europea considera que para el año 2025 el 50% de los trabajos, o al menos sería su deseo, van a tener que tener una cualificación importante desde el punto de vista profesional y que va reduciéndose el margen de aquellos trabajos en donde hay poca cualificación. La competencia profesional, y especialmente en los trabajadores en activo, es un tema que nosotros consideramos relevante por una serie de reflexiones que queremos compartir con usted, es decir, la formación continua. En muchos sectores está perfectamente incorporado, ¿no? Los médicos o los profesores, etcétera, aunque podríamos hacer algún tipo de consideración sobre eso. Nuestro grupo cree que usted es la persona adecuada para hacer esta interpelación en su triple condición. Por un lado, usted conoce muy bien el mundo educativo y el mundo formativo, por su profesión. Usted es miembro del Gobierno y además lleva empleo y turismo. Vamos a partir de una primera premisa, desde nuestro punto de vista. El colectivo de trabajadores en activo es el eslabón más importante del tejido productivo. Voy a poner un ejemplo. Esto es como en una clase. Aquellos alumnos que sacan entre el 6 y el 9, los profesores sabemos bien que hay que cuidarlos mucho, porque son los que nos van a dar el tono de la clase. Y, por tanto, sin embargo, paradójicamente, en muchas ocasiones, no se les suele atender como se debe. ¿Por qué estos trabajadores en activo no tienen la atención que se merecen? Bueno, hay muchas causas, como usted conoce bien. En primer lugar, a veces por falsas percepciones, y en esto, por ejemplo, el mundo empresarial, pues en muchas ocasiones ha tenido, iba a decir, políticas equivocadas. Por ejemplo, entender que la formación de los trabajadores es gasto y no es inversión, o, por ejemplo, se han dado horarios laborales absolutamente incompatibles. En el caso concreto, por ejemplo, del turismo, de la hostelería, esto es una evidencia. O, por ejemplo, muchos cursos son presenciales. Deberíamos avanzar por la línea de la formación online. En segundo lugar, es verdad que ha habido una historia poco edificante con todo el tema de la formación en España, que de alguna manera culminó con una burbuja educativa. En muchas ocasiones, la cantidad no fue unida a la calidad, exigencia baja desde un punto de vista de los cursos y, por tanto, ha tenido como consecuencia una cierta mediocridad. Eso implica muchas veces que se ha dilapidado mucho esfuerzo por esa línea con escasos resultados. Supongo que usted estará totalmente de acuerdo conmigo. También hay una historia de pillería y de fraudes, no se preocupen, no voy a ir por ahí, pero que también ha, de alguna manera, condicionado la visión que a veces se ha tenido sobre la formación. Luego, y quiero insistir en ello, un planteamiento pedagógico erróneo. Yo puedo leer todos los libros que haya sobre cómo tocar el violín, pero eso no me convierte en violinista. Y yo, si quiero recibir clases para dar violín, quiero un violinista, no una persona que sepa mucho cómo se toca el violín. Es decir, hay un exceso de teorización en la formación española en detrimento de la práctica. Y la práctica se consigue con la experiencia. Supongo que usted, ahora gobernando, está teniendo todo un saber hacer y unos conocimientos que, desde luego, no tenía antes de empezar, como me pasa a mí absolutamente igual en el ámbito del parlamentarismo. Entonces, aprovecharse del capital, porque en muchas profesiones la experiencia y el tiempo son muy importantes, pues es un recurso que yo creo que tenemos desaprovechado. Luego tenemos ya un par de problemas de mucho más calado. Uno tiene que ver con cuestiones educativas y actitudinales. Hay que seleccionar a los demandantes de determinado tipo de cursos. ¿Por qué? Porque las cuestiones actitudinales son muy importantes. No se puede hacer un falso igualitarismo. Es decir, cuestiones relevantes, como puede ser la actitud para aprender, en fin, lo que se llamaba antiguamente ser trabajador, laboriosidad, etcétera, son perfiles muy importantes en la formación continua. Y esto, de alguna manera, implica también
que tiene que haber unos filtros y unos criterios de selección. Y esto, de alguna manera, ha generado una cierta repugnancia al sistema. Venimos de un sistema en donde, bueno, eso ha costado y cuesta mucho. Otra cuestión importante tiene que ver con la orientación, y esto es un poco derivada, pero se lo quiero hacer, porque también la orientación, dentro de ámbitos profesionales, y no voy a decir nada, dentro del ámbito, por ejemplo, del turismo, que es un sector muy cambiante, es muy importante. Ya aquí hacemos algo desde secundaria. Una cosa es dar información sobre los ciclos formativos y que a alguien se le remita a una página web, y otra cosa es la orientación. La orientación es que alguien te hace de espejo y de alguna manera puede ir orientándote en cuáles son tus potencialidades y cuáles son tus debilidades. La orientación tomada en serio, nosotros pensamos que, tenemos mucho margen de mejora. Y entonces por eso tenemos disfunciones muy importantes en el mercado laboral. Resulta que tenemos un montón de parados, tenemos un montón de estudiantes universitarios. Estos días también salía, tenemos un montón de abandono en la universidad. Es decir, algo aquí no cuadra. Tenemos sectores como el turismo o el metal u otros que demandan profesionales. Tenemos profesionales que se van. Esto necesitamos cuadrarlo porque esto no está funcionando bien. Y además genera frustración. Y si, volviendo un poco a la idea que le dije antes de calado más filosófico, pero no por ello menos práctico, tenemos que liberarnos de algunos prejuicios o de algunas cadenas que nos están atando a la hora de tomar decisiones valientes sobre determinado tipo de políticas. Es verdad que la justicia es tratar a todos por igual, pero también a cada uno lo que se merece. A cada uno darle lo que se merece. Y entonces, en muchas ocasiones, esa oferta formativa se está dilapidando porque hay sectores que podríamos considerar elitistas o que pueden suponer. Voy a decir una cosa, por ejemplo. Ahora, porque hay un paralelo con lo que ha pasado en educación. Bueno, ya se me está acabando la primera intervención. No podemos centrar todos los esfuerzos en diversificación, es decir, solo en desempleados. Tenemos que atender, precisamente por ese argumento que le dije antes, del eslabón más importante, tenemos que atender a los trabajadores en activo, por su capacidad que tienen de tracción, de ejemplaridad a la hora de trabajar y además porque son los verdaderos tractores en el mundo de la empresa. Entonces, voy a concretar mi pregunta. Yo sé que ustedes han tratado esto en la concertación, en un ámbito relativamente general, y en el caso concreto del sector del turismo, en esta línea de formación de trabajadores en activo, me gustaría saber ¿qué planes concretos tiene su consejería para ello? Porque ya sé que no es una cuestión solamente del Gobierno, pero ustedes deben liderarlo, por lo menos en el ámbito intelectual. Gracias, señor Fernández Bartolomé. Señor consejero, tiene la palabra. Muchas gracias. Pues ha planteado usted, la verdad, muchas cuestiones importantes y un debate que sin duda es positivo para contribuir a mejorar la situación y en el que comparto muchos al menos de sus planteamientos, ¿no? Comparto, por ejemplo, y así se discutió en el ámbito de la mesa sectorial de turismo con el sector y con los sindicatos que están ahí presentes los dos, de cara precisamente a la aprobación del programa estratégico de turismo, la importancia de la formación en el sector del turismo. Un sector que tradicionalmente quizá, pues ha sido visto como un sector que no demandaba una excesiva formación, un sector para empleos muchas veces pues muy eventuales, ocasionales o temporales y sin una específica cualificación. Bien, esto es un error, tiene usted toda la razón, es un sector importante, en crecimiento, con potencial, donde la calidad es fundamental para competir hoy en día en este sector, como en todos, pero en el turismo también, no menos que otros, desde luego. Y, por lo tanto, es muy importante, efectivamente, como usted dice, que los profesionales del sector, la gente que trabaja ahí, pues tengan la formación adecuada. Por lo tanto, lo compartimos con usted, lo compartimos con los empresarios y con los sindicatos en la mesa de turismo y se llegó a un acuerdo para incluir estos temas también en el plan estratégico. Estos temas, los que tienen que ver con análisis de empleo en el sector turístico y también los que tienen que ver con la mejora de la conectividad, todos ellos de la conectividad a Internet, y todo esto me refiero en la zona rural, hoteles rurales y demás, todo ello relacionado, como usted empezaba, con el tema de la competitividad, ¿no?
Le puedo decir que, como digo, el Programa Estratégico de Turismo Sostenible reconoce la importancia profesional del sector mediante estos 3 elementos que le he dicho, con el compromiso de iniciar estos trabajos ya durante el mes de septiembre, como así ha sido, y le paso a dar un poco pues el informe de lo que hemos estado haciendo. En relación con el empleo, los datos nos muestran que el número de afiliados a la Seguridad Social, y le digo esto porque un compromiso era hacer un estudio que parece razonable previo de la situación del empleo antes de ver las políticas activas de empleo, formación, etcétera, ¿no? Entonces, en relación con el empleo, como lo digo, los datos nos muestran que el número de afiliados a la Seguridad Social en las actividades económicas relacionadas con el turismo, los últimos disponibles, a junio de 2016, situaba en 32.349 personas, un 1,2% por encima de los afiliados en el mes anterior. El 84% se corresponde con los servicios de comidas y bebidas, el 13% servicios de alojamiento y el resto actividades de agencias de viaje y demás. En cuanto a la cifra de desempleo, el número de parados en el mes de agosto en las actividades económicas mencionadas ascendía a 10.631, un 4,5% menos que hace un año. El mayor porcentaje de parados, como es lógico, se concentra también en la restauración, en la hostelería, ya que son en torno al 84% del empleo total. Por lo que se refiere ya en concreto a las acciones de formación relacionadas con las familias profesionales de la hostelería y actividades físico-deportivas, turismo activo, todo este tipo de cosas. Entre el año 2000 y 2015, 2012 y 2015, por tener una perspectiva, se impartieron 121 acciones de formación para el empleo dirigidas prioritariamente a desempleados. Luego le hablaré de ocupados, ¿de acuerdo?, en las que se formaron 1.438 personas. El índice de inserción, la verdad, no ha sido malo, fue del 50%. Son personas que firman un contrato en los días siguientes, en los 180 días siguientes a la finalización de la acción formativa. Pero usted ha dicho algo que es muy importante y con lo que también estoy de acuerdo con usted, que es que la formación de ocupados es básica en este sector. Es básica porque hay mucha gente que entra con una formación muy reducida, sin embargo demuestran esa actitud a la que usted se refería, hacen de eso su profesión y necesitan actualizarse en muchos tipos de conocimientos. Por lo tanto, de acuerdo con usted que la formación de ocupados es básica. En ese sentido, fueron 78 las acciones de formación dirigidas a personas ocupadas en este periodo relacionadas con las actividades de turismo, en los que se formaron 1.086 personas. Bien, ¿qué queremos hacer ahora? Bueno, pues estamos realizando ya a través del Servicio Público de Empleo un estudio con el que se pretende renovar e integrar la información, especialmente la referida a las profesiones clave, aquellas que por lo que sea existe más demanda y más dificultad de cubrir puestos, así como las necesidades de formación que presenta el sector turístico. Para ello, una vez identificadas las ocupaciones protagonistas en cada subsector, se tratará de determinar la formación y las competencias requeridas, dada la importancia de contar con datos totalmente actualizados que faciliten el incremento de la competitividad y la productividad de los recursos humanos. Los objetivos del estudio son detectar los cambios acaecidos en el sector y la evolución sufrida por los principales indicadores identificados, identificar las competencias necesarias para cada una de las ocupaciones, contrastar las tendencias de las ocupaciones y el empleo, porque este también es un sector muy dinámico, donde aparecen nuevas necesidades, hay nuevas tendencias que a lo mejor están sin cubrir mientras pueda haber exceso igual en otras áreas, identificar las competencias profesionales que serán demandadas en los próximos años, intentar también anticiparnos, por lo tanto, en ese fenómeno, y actualizar la oferta formativa analizando los itinerarios formativos ofertados actualmente en el territorio de la comunidad. Es decir, una vez que tengamos la información de cuáles son las profesiones demandadas, dónde existen los, digamos, cuellos de botella, cuáles son las nuevas tendencias, ver qué es lo que estamos dando, cuáles son las capacidades formativas que hay y, por lo tanto, poder detectar exactamente dónde habría que incidir en la comunidad autónoma. Como le digo, este estudio ya se está desarrollando. Y nos parece que es lo primero, ¿no?, para empezar con un cierto sistema y un cierto orden. En cualquier caso, le puedo dar algunos datos de las convocatorias que se están realizando o se van a realizar a lo largo del año en relación a la formación de personal en estos sectores, ¿no? Por ejemplo, se van a convocar, o se están convocando ya, plazas para gestión de procesos en servicios de restauración, operaciones básicas de restaurantes y bar, cocina, operaciones básicas de cocina, de pastelería, dirección y producción en cocina, servicios de bar y cafetería, repostería, operaciones básicas de pisos en alojamientos, servicios de restaurante, pero bueno, también creación de gestión de viajes combinados y eventos,
venta de productos y servicios turísticos, es decir, aquellas que tienen, lógicamente, en mayor medida que ver con el sector de la hostelería y la restauración, porque también es el grueso del empleo, pero no solo. También otras que tienen que ver con la gestión de paquetes turísticos, agencias de viaje, etcétera. Bueno, son, por lo tanto, como digo, convocatorias que están en marcha a lo largo del año o que se seguirán convocando en las fechas próximas, de acuerdo a lo previsto, ¿no? Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señor Fernández Bartolomé tiene la palabra. Señor consejero, gracias. Usted sabe que yo no me estaba refiriendo a todo esto. O sea, yo me estaba refiriendo a una oferta formativa que dé un salto cualitativo. Un salto cualitativo. Es decir, también la innovación tiene que llegar a la formación. Y evidentemente hay alguna gente que eso se lo puede pagar y hay otros modelos que ustedes tienen que liderar de colaboración con los profesionales, en este caso con las empresas, y generar un centro de innovación, porque, vamos a ver, yo creo que tenemos que acabar de creernos lo que puede significar, lo que significa ya el turismo para Asturias. O sea, yo creo que, sinceramente, usted dio unos datos que implica que es un sector importantísimo, mucho más importante que otros sectores, sin embargo, que ocupan una enorme cantidad del relato mediático y de muchísimos esfuerzos, y porque se sigue considerando como un sector de tercera división. Pero no solamente el papel que ocupa ahora, es que el papel que puede ocupar en un futuro, si lo hacemos bien, Y para eso necesitamos profesionales. Se pueden sacar muchos cursos, de muchos tipos, pero yo no le estoy hablando de ese tipo de cursos. Yo le estoy hablando, no le voy a decir de la escuela esta vasca de gastronomía, que a lo mejor es excesivo. Yo le estoy hablando de que con la colaboración público-privada el sector está claro que demanda que de alguna manera se cree un centro en donde se une formación e innovación. Manejado de base de datos, efectivamente, todo lo que usted dijo eso, pero de una manera seria, lo cual implica una seriedad en la oferta y una seriedad en la demanda. Esto es lo definitivo, porque hay que seleccionar y hay que crear, digamos, esos trabajadores tractores. Hay muchas posibilidades. Mire, usted como es profesor universitario, me voy a desahogar. Tenemos cantidad de alumnos que hacen lenguas extranjeras aquí. ¿Qué salidas tienen? Yo a muchos de mis alumnos siempre les digo, tenéis que hacer otra cosa, mejoraros el turismo. Porque, por ejemplo, tenemos 70 millones de franceses y aquí no habla francés nadie. Aquí hay muy poca gente que habla francés. Es decir, el tema de las lenguas, pero el tema de la modernización y la gestión, usted lo dijo, en un sector permanentemente en cambio. Por tanto, que hay que innovar. O sea, tomémonos en serio. Claro, algunos hemos conocido aquello de que te daban una iniciación y montabas un bar, ¿no? Sobre todo los que somos de Gijón. Tomémonos en serio el sector. Y ustedes tienen de alguna manera que liderar eso. Y eso es necesario, eso quiere decir que tiene que ser una estructura ágil, flexible, a la demanda de las empresas. Y dar ese salto, porque también quiero hablarle de otro mantra que es el tema de los emprendedores, porque vuelve y vuelve también con este, y en el sector de la hostelería también pasa un poco de esto. A veces con esto hay un poco de exceso. Necesitamos empresas potentes. Las empresas son necesarias. Los emprendedores están muy bien, pero se traslada a las personas individuales problemas que son estructurales. Y yo le estoy hablando de problemas estructurales. Entonces, concretando, que se me terminó el tiempo, eso significa arriesgar. Gobernar es gastar. Sea usted valiente. Corte algunas cadenas y con el recurso limitado. Ojalá tengamos presupuesto. Si ustedes presentan medidas concretas como esta, nosotros apoyaremos ese presupuesto. Y pegue un cambio de timón y apueste por esto, que a medio y a largo plazo es la única posibilidad de subsistencia del sector. Si usted organiza muchos cursos, pero los que van a los cursos no los van a aprovechar, estamos perdidos. Necesitamos, no digo que no haya, usted me entiende perfectamente, no digo que eso no sea necesario, pero digo que en estos momentos necesitamos, con recursos limitados, ir hacia otro lado. Por tanto, lo que le planteo es la posibilidad de crear un gran centro, repito, de colaboración público-privado, en donde gestión, innovación, servicios de formación a la carta, que tenga la suficiente flexibilidad, porque tenemos un exceso de teoría. Vamos a
no en todo, pero en algunas cosas podemos fijarnos, no sé, de modelos anglosajones, ¿no?, de las universidades americanas o de los sistemas de formación americanos, o de esos másteres en donde se exige tener 6 o 7 años de experiencia profesional para iniciarse. Pues si no, siempre estamos empezando. Y nada más. Gracias, señor Fernández Bartolomé. Señor consejero, de nuevo tiene la palabra. Sí, lo que usted propone no supone solo arriesgar, supone también recursos y supone también, tomar decisiones respecto a algunas otras cuestiones que son un poco controvertidas y que también habría que discutir, ¿no? Para empezar por algún sitio, la apuesta existe. El Principado tiene incluso escuelas propias de hostelería, como la Escuela de Hostelería de Gijón, que usted conoce, específica para este sector, que desarrolla una importante labor y no es la única, y lógicamente, por lo tanto, existe un impulso al sector por parte de la Administración pública que podría reforzarse, evidentemente, de tener más recursos. Igual, el modelo existe, el paso se dio, no es una cuestión de imaginar nada muy distinto. Evidentemente todo es mejorable, todo es extendible y eso lógicamente va condicionado también a la existencia de nuevos recursos. Pero claro, usted plantea cuestiones que, siendo interesantes, también son delicadas, porque la política activa de empleo, siendo cierto que tiene que tener una atención muy importante en los ocupados, tampoco podemos perder de vista que los desempleados hay que atenderlos. Y es muy importante, sobre todo, dar a las personas desempleadas una opción de entrar en el mercado laboral. Y ahí, respecto a su actitud al respecto, lógicamente no podemos cuestionarlo, tenemos que basarnos de su voluntad. Una persona en desempleo que reúne los requisitos, que encima tiene la necesidad y que está mostrando su voluntad de acceder a un curso que le puede permitir hacer un empleo, no podemos tampoco entrar en presunciones respecto a si realmente tiene interés, más interés o menos interés. Estando de acuerdo con usted en que lo ideal sería siempre atender a los que más interés tengan. Entienda usted también las dificultades del planteamiento que usted está trayendo aquí y está poniendo sobre la mesa, ¿no? La política activa de empleo, siendo muy importante la formación de ocupados, lógicamente tiene que tener una prioridad hacia los colectivos de desempleados, como tiene y además viene establecido también por los recursos que nos llegan. No olvide usted tampoco que los recursos que llegan para la política de empleo, para la formación, son recursos del Fondo Social Europeo, son recursos de conferencia sectorial que vienen en su mayor parte destinados a la formación de desempleados, básicamente, porque el objetivo principal es su inserción en el mercado laboral, ¿no? Por lo tanto, tengamos eso en cuenta y, a partir de ahí, la colaboración con el sector privado, yo no tengo nada en contra. Una vez garantizado que la Administración cumple su papel y hace lo que tiene que hacer, evidentemente, la iniciativa del sector privado tiene que ser apoyada y incentivada incluso. Y en la medida en que se pueda colaborar, pues estupendo. Se ha colaborado en el pasado y se seguirá colaborando en el futuro. Hay iniciativas muy notables, como la nueva escuela de turismo que se está poniendo en marcha en Llanes, y no sé si usted conoce, que evidentemente traerá algo distinto seguramente y otro enfoque, más, no sé si más innovador o menos, pero seguramente distinto a lo que se está haciendo, porque si no tampoco tendría un hueco en el mercado, probablemente, ¿no? Y incluso distinto en el ámbito nacional o incluso internacional, que lógicamente nos merece todo el respeto y el apoyo en la medida, lógicamente, también de nuestras posibilidades, ¿no? Como los propios centros de formación del sector o de OTEA, el que tiene en Olloniego, pues lógicamente también los apoyamos y también ellos concursan en las convocatorias de formación y también lógicamente cuando son ganadores de esas convocatorias pues reciben fondos públicos para prestar esos servicios formativos y nos parece correcto. Por lo tanto, creo que el papel de la autonomía, el papel del servicio público de empleo está claro, hay que mantenerlo, hay que reforzarlo, existen elementos específicos y no podemos hacer dejación ni renuncia de él, que eso no está en contradicción con apoyar las iniciativas privadas que puedan surgir y que, siendo muy importantes los ocupados, como yo lo he reconocido, los recursos vienen en su inmensa mayoría destinados a la formación de desempleados, como cualquiera puede entender que es prioritario con el elevado nivel de desempleo que tenemos, ¿no? Dicho eso, me parecen acertadas sus reflexiones. Ha dicho otras cosas que ahora no nos hemos vuelto a referir. Tema de horarios, por ejemplo, para ocupados, ¿no? La forma de dar esa formación que mejor se adapte a las necesidades de la gente que está trabajando
la capacidad para estar al tanto, bueno, pues siempre la flexibilidad es complicado obtener en la administración, siempre cuesta más trabajo, los procedimientos son más burocráticos, pero por otro lado es verdad que es un mundo muy cambiante, que hay que intentar adaptarse. Todo eso son retos que asumo y que le aseguro que vamos a intentar trabajar en ese sentido. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Siguiente asunto, número 5, pregunta urgente del diputado del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, don Gaspar Llamazares Trigo, al Consejo de Gobierno. Señor Llamazares, tiene la palabra.